Vamos a desarrollar la parte final de ese segundo taller de matrices y sucursales. Ya pues hemos visto lo que tiene que ver con los asientos. En los videos anteriores también alcanzamos a ver el tema de los balances de prueba individuales, matriz y sucursal. Entonces ya lo que nos haría falta es esa última etapa de consolidación en el que vamos a ver dos pequeñas variaciones en las eliminaciones o ajustes. Realmente aquí referencia cuando de consolidar los estados financieros se trata. ¿Sí? Vamos a tener dos cositas nuevas, dos pequeñas variables con respecto al ejercicio número 1 de matrices y sucursales. Entonces, habiendo dicho eso, permítanme les comparto la pantalla. Y por acá lo tenemos. Listo. Entonces, miremos inicialmente nuestro paso a paso. Realmente habíamos quedado hasta aquí, hasta la parte del balance de prueba de la matriz. Antes de pasar a revisar el consolidado, les pregunto, ¿tienen alguna duda, algo sobre lo cual quisieran ustedes que les hablara antes de pasar a este último paso sexto? ¿Alguna duda que haya quedado en la parte del balance de la matriz, el traslado de la utilidad? Una pregunta. Sí, digamos. Cuando en el caso de que la sucursal no hubiera obtenido pérdida, sino que hubiera obtenido utilidad, entonces eso habría que sumarla con la utilidad potencial y llevarla a una 4218. Sí. Siempre esa amortización de la 2730 nos va a servir para mejorar el resultado de la sucursal. Entonces, ese mejorar el resultado de la sucursal puede ser disminuir una pérdida, aumentar la utilidad, ¿sí? O como lo vimos en este caso, el monto de la amortización fue suficiente para cubrir toda la pérdida y generar utilidad. O sea, no disminuyó la pérdida nada más, sino que la llevó a niveles de cero y adicionalmente representó un pequeño margen de utilidad. Entonces, sí, siempre va a ir en función de mejorar el resultado de la utilidad, sea utilidad, perdón, de la sucursal, sea utilidad o sea pérdida, la amortización de esta utilidad diferida o utilidad potencial va a servir para mejorar ese resultado. Profe, y en el caso que, o sea, bueno, ahí porque decía que el 60% de los 14 millones, pero en el caso de que eso no se hubiera podido, o sea, no se hubiera podido vender o hubiera sido mucho menos que eso y no hubiera cubierto todo, ahí cómo quedaría. ¿No? Tú siempre vas a trabajar con la amortización de esa parte del inventario que se logre vender. Por supuesto que en aquellos casos donde la venta haya sido nula o donde la venta haya sido poca, pues no va a ser mucho en lo que se va a mejorar el resultado de la sucursal, pues. Entonces, ese sería pues el efecto de esos casos, ¿sí? Si no vendes nada, pues no vas a tener la oportunidad de mejorar el resultado porque el requisito para reconocer esa amortización es precisamente que se pueda concretar la venta, ¿sí? A un tercero. Entonces, en esos casos, pues lo que vamos a ver es que no se va a mejorar o se va a mejorar muy poco el resultado que la sucursal inicialmente reporte. Ah, ok, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, miremos cómo queda. Permítanme un momentico, por favor.
Bueno, muy bien. Entonces, ya pues entremos a este punto sexto. Digamos que la primera parte ustedes ya la manejan. Yo voy a encargarme de borrar todo esto para iniciar de cero. Y ya les digo cuáles son las variaciones de este segundo caso con respecto al primero que ya habíamos trabajado. Entonces, concentrémonos de momento en la parte del estado de situación financiera. ¿Sí? Estas dos primeras columnas que ustedes están viendo corresponden, como bien lo vimos, a los saldos que quedaron en los balances de prueba individuales, tanto de la matriz como de la sucursal. ¿Sí? Insisto, estos valores son copia y pegue de los balances de prueba individuales y podemos corroborarlo. Fíjense, aquí por lo menos en el balance de la sucursal, los totales de débitos y créditos son de 148 millones de pesos. Si lo vamos acá al balance de prueba que quedó de la sucursal, vemos que es la misma cifra. Entonces, para esa parte de la hoja de trabajo de consolidación, será cuestión de tomar estos saldos y así tal cual como están, transcribirlos y llevarlos allá a nuestra hoja de trabajo consolidada. Esto lo haremos para la sucursal y también lo tendremos que hacer para la matriz. Miren que en este caso los totales suman 359 millones de pesos que deben coincidir con esta cifra que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, esta primera parte es muy sencilla, es cuestión de transcribir esos saldos. También pues les dije que en caso de un ejercicio de estos, no es necesario colocar los nombres de las cuentas, pueden manejarlo solo con códigos, o si se sienten inspirados, pues trabajen con los nombres. Bueno, cuando ya tenemos estos saldos anotados, pues nos vamos a ir a nuestro paso a paso, porque allí vamos a encontrar todas las eliminaciones y todos los ajustes que debemos hacer. Ya teníamos dos eliminaciones, ¿sí? O dos ajustes de nuestro primer taller. El primero era la eliminación de los saldos recíprocos que quedan registrados en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar entre vinculados. ¿Sí? Estamos hablando en este punto específicamente de los saldos que nos quedan en las cuentas 1320 y en las cuentas 2320 y 2220. ¿Sí? Cuentas por cobrar a sucursal y cuentas por pagar a matriz. Entonces, hagamos esa primera eliminación y también de una vez hagamos la segunda porque, como les digo, ya estas dos primeras eliminaciones fueron trabajadas tal cual en el taller anterior. Entonces, vamos a salir de las dos primeras eliminaciones que son las que ya conocemos. Entonces, vamos a ubicar nuestra cuenta 1320, ¿sí? Como les digo, es la cuenta por cobrar a sucursales. Fíjense que está registrada en la matriz por un valor de 146 millones de pesos en el débito, una cuenta de activo, por supuesto. Si yo quiero cancelarla, pues entonces tomaré este saldo y lo pasaré al lado crédito. ¿Sí? Vamos a colocarle un color para identificarla. Y recuerden que ese mismo saldo debe ser el que quede registrado en la matriz, en las cuentas por pagar hacia en la sucursal, como cuentas por pagar a la matriz. Entonces, miren que aquí precisamente la sucursal tiene dos saldos, uno de 84 y uno de 62, que si yo lo sumo, pues coinciden, y debe ser así siempre, con los 146 millones que habían quedado en la cuenta 1320 de la matriz. Entonces,
Esta primera eliminación, ya como les digo, la hemos trabajado. Recuerden que se hace porque acá, en estos saldos consolidados, ya no se distingue entre matriz y sucursal. Los saldos se unifican, los saldos se consolidan y se muestran como los de una única entidad. Por esa razón es improcedente seguir mostrando estos saldos porque estaríamos infringiendo el principio de consolidación que nos habla acerca de que ninguna entidad puede deberse ni pagarse a sí misma. Entonces, no puedo mostrar una cuenta por cobrar a sucursal sabiendo que la sucursal soy yo mismo. Así como tampoco puedo mostrar una cuenta por pagar hacia la matriz sabiendo que la matriz también soy yo mismo. Entonces, es por eso que eliminamos estas partidas. No pueden quedar con saldo en la parte o en la hoja de trabajo acá consolidada. El segundo ajuste corresponde a la apropiación del impuesto y de las reservas patrimoniales. Si nos detenemos a mirar esta utilidad que hasta ahora está mostrando la casa matriz, tiene un importe de 119 millones de pesos, pero es una utilidad antes de impuesto. ¿Sí? Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es, primero, disminuirle un 32%. Recuerden que en el año 2020 la tarifa es del 32%. Allí nos va a quedar una cifra de 81 millones. Se convertirían en nuestra utilidad después de impuesto. Y a esa utilidad después de impuesto, y dependiendo del tipo de sociedad, tendremos que aplicar la reserva legal y eventualmente algún tipo de reservas estatutarias u ocasionales. En este caso, como estamos hablando de una sociedad limitada, recordemos que es una de esas sociedades obligadas a apropiar un 10% para el tema de la reserva legal. Recuerden además que la reserva legal tiene como propósito enervar o compensar posibles futuras pérdidas. Entonces se traduce esto en que de los 119 millones que traíamos, al final nos van a quedar 73 nada más, porque 38 millones se convertirán en nuestra provisión del impuesto de renta por pagar y 8 millones de pesos tendrán que ser apropiados en la reserva. Así que estos 119 que estaban en el crédito se van a disminuir con 38 y con 8 millones de pesos. Y finalmente, vamos a reflejar el pasivo del impuesto, que por el momento será una provisión. Ya les he explicado que a la hora de elaborar la declaración de renta es probable que la utilidad sobre la cual se aplica la tarifa sea eventualmente diferente a la utilidad contable. Por eso acostumbro a llamar a este valor provisión del impuesto. Es una provisión, es un estimado, ¿sí? Pero a la hora de la verdad tendrá que ser la declaración de renta que se basa no en las NIF, sino en el estatuto tributario, el cual tiene ciertas diferencias con el marco contable. Y por eso es que de esas diferencias se producen valores diferentes, valga la redundancia, en cuanto al valor calculado de impuestos. Entonces ya tenemos nuestro impuesto en la cuenta 2615, que es la provisión del impuesto de renta por pagar. Mírenla aquí. Está aumentando este pasivo en el crédito. Y también tendrá que aumentar la reserva en 8.140.000 pesos. La reserva es una cuenta patrimonial que también, al ser de naturaleza crédito, estaría aumentando en ese lado de la partida. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras dos primeras eliminaciones, nuestros dos primeros ajustes. Sobre esto, ¿alguien quiere preguntar algo antes de pasar al tercero, que es realmente lo nuevo en este punto? Profe, una pregunta. Dígame. Y usted, de ahí nosotros podemos hacer un PDU. ¿De ahí qué, perdón? O sea, teniendo en cuenta esa utilidad, uno puede distribuirla, ¿no?
Sí, claro, ya lo que queda para distribuir serían estos 73 millones de pesos, aunque, bueno, recuerda que esto es a 31 de diciembre, ¿sí? Apenas estamos calculando una provisión del impuesto, pero es probable que ya cuando se tengan las cifras de la declaración, este valor sea diferente, ¿no? Pero sí, ya lo que queda aquí se convertirá en la utilidad a distribuir, que es en el fondo la utilidad neta del ejercicio. Yo voy a ir calculando en estos momentos los saldos que van quedando en el consolidado. Miremos los saldos que van quedando en el consolidado. Recuerden que esto no es más que sumar lo que tenemos en la matriz más lo que tenemos en la sucursal menos los ajustes a los que haya lugar. Si los hay, por supuesto. Entonces, mire, ya si estaban trabajando en Excel, pues esto es bastante sencillo. Excel ahorra mucho tiempo en los cálculos. Ya aquí sabemos cuáles van a ser las cifras al final en nuestro estado de situación financiera consolidado. Ahí tenemos la cifra entonces. Bueno, muy bien. Si no hay dudas, pasemos a nuestro último ajuste, que es este que aparece por acá. Insisto, este es el nuevo realmente. Este que voy a colocar en negrilla es el ajuste novedoso, si lo comparamos con el ejercicio anterior. Me hablan de eliminar el sobrecosto de la mercancía no vendida. Ustedes recordarán que en el punto 4, disculpen, me devuelvo un poco, este que están viendo ustedes ahora en pantalla, fue un punto a través del cual la matriz le envió mercancías a la sucursal. Esa mercancía para la matriz tuvo un costo de 70 millones, pero decidió la matriz incorporarle un sobrecosto, un margen de utilidad de 14 millones de pesos. Y por eso la sucursal reconoció en su contabilidad un inventario de 84 millones. ¿Qué hay que decir acerca de este inventario? Hay que decir que, primero, si nosotros dejamos las cifras así, fíjense ustedes que en la sucursal estaríamos sobreestimando el valor del inventario. Realmente el costo no fue de 84, el costo fue de 70. Entonces, si nosotros no hacemos ningún tipo de ajuste y dejamos esto así, estamos sobreestimando, repito, el valor del inventario. No podemos pretender que con el solo hecho de trasladar la mercancía de la matriz hacia la sucursal, la mercancía por arte de magia se nos va a incrementar en cuanto a su valor. Eso no puede ser así, porque imagínate, cada vez que se haga un movimiento interno de la mercancía, que se pase de una bodega a otra, que se pase de un estante a otro, que se envíe mercancía de una sucursal a otra, o sea, si eso fuese así, entonces las empresas moverían N cantidad de veces sus inventarios para lograr una valorización excesiva, ¿sí? Una valorización que sería irreal, ¿sí? Sería exageradamente grande porque, imagínense, en cada movimiento añadirle un 20, un 10% de valor, pues las empresas utilizarían esta práctica incluso para incrementar excesivamente el valor de sus inventarios y maquillar cifras a lo mejor. Permítanme un momentico. Ok, entonces la conclusión aquí es que este sobrecosto, este que está resaltado con rojo, hay que eliminarlo, tanto en la matriz como en la sucursal. Si tuviésemos que eliminarlo de la matriz, ¿de qué cuenta lo eliminaríamos? Pues de la 2730. Y cuando estemos en la sucursal, ¿de qué cuenta tendríamos que eliminarlo? Inicialmente de la 1435, que es la cuenta de inventario. Pero
En la medida que esta mercancía se logre vender, tengamos presente que ya el saldo no va a quedar en la 14. El saldo nos quedaría en la 61.35, como ustedes lo están viendo en estos momentos, ¿sí? Este saldo, insisto, que está en la cuenta 14, déjenme y les hago acá una, a ver cuál será ideal para ustedes. Vamos a trabajar con este. Miren, la mercancía de la sucursal, que inicialmente arrancó en la cuenta 14, comienza a ser trasladada hacia el costo de venta, en la medida, por supuesto, que esta mercancía se venda. Entonces, la conclusión de este ajuste, que por supuesto lo veremos en detalle ahora con los números, pero me interesa que quede claro, que quede clara la idea, ¿sí? Yo necesito eliminar estos 14 millones que están en la 2730 y en la sucursal esos 14 millones están en la 1435. No van a eliminar los 84. De los 84 hay 70 que sí corresponden al costo real. Son 14 millones los que están generando la sobreestimación. Entonces, no es que van a eliminar los 84, repito, sino únicamente la parte del sobrecosto. Pero para hacer esa eliminación en la parte de la sucursal, pues ya tengamos en cuenta que no podemos eliminarlo de la 14 si ya se vendió. Repito, si ya se vendió la mercancía, el saldo pasa de la 14 a la 61 y por ende la eliminación ya no procede en la cuenta 14, sino en esta cuenta 61. Sobre esta primera parte, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien hasta allí? Y en el caso de que no se venda nada, ¿cómo sería? No, todo queda aquí. Y sería mucho más fácil porque la eliminación se haría únicamente con cargo a la cuenta 14. Okay. Bien. Entonces ya saltemos a la eliminación, teniendo en cuenta algo, bueno, aquí se me estaba escapando un detalle, y es que en la casa matriz, en la medida que la sucursal logre vender mercancías, recuerden que parte de estos 14 ya se eliminan o se disminuyen, y lo podemos ver acá en el punto 9, miren, como la mercancía fue vendida en un 60%, la casa matriz tomó ese 60% de los 14 millones, que son estos 8.400.000, y los afectó con cargo a las cuentas de resultados. Entonces, también podemos concluir que dependiendo de si se vende o no parte de la mercancía, la matriz pues no va a tener los 14 millones completos, habrá una parte que tendrá que eliminarse en la sección del estado de resultados. Entonces, dicho eso, miremos nuestro balance consolidado al final, cómo nos queda. Entonces, ¿qué voy a eliminar de la cuenta 14, de 1435 de la sucursal? El sobrecosto de la mercancía no vendida. Vamos a colocar aquí el espacio. Y en la matriz, la contrapartida va a ser con la cuenta 2730. Entonces, el valor debe coincidir con lo que quede en la cuenta 2730 de la matriz. ¿Por qué? Porque recuerden que la matriz arranca con 14, pero ella disminuye esta 2730 en la misma proporción en que se logre vender la mercancía. Lo que quiere decir que lo que nos quede de saldo en la 2730 debe coincidir con el sobrecosto de la mercancía que no se alcanzó a vender durante el periodo. Entonces, el ajuste en este caso debe ser por 5.600.000. Ese es el tercer y último ajuste, y así como ustedes están viendo, este balance de prueba de consolidación es como debió quedarles en este segundo ejercicio.
Así debió quedarles. Ahora, estos 5.600.000, para que no quede ninguna duda de ellos, podemos nosotros analizarlos más detenidamente con este cuadrito que ayer con el grupo de la tarde hicimos. En este cuadrito lo que estamos mostrando es precisamente el comportamiento que tuvieron estos 14 millones de pesos. Aquí tenemos el 100% de los valores que fueron objeto de traslado del inventario de la matriz hacia la sucursal. Habíamos hablado que la matriz había registrado un costo de 70 millones para su inventario y que los 14 millones son un valor añadido. ¿Sí? Este sería el sobrecosto total entonces de la mercancía. Pero como la sucursal vendió el 60%, entonces estos valores corresponden precisamente al 60% de los 70 y al 60% de los 14 millones. Si nosotros lo sumamos, nos da 50.400.000, que si me lo permiten, nos devolvemos un momento, revisamos que efectivamente corresponden al costo de venta que registró la sucursal, como ustedes lo están viendo en estos momentos. Entonces ahí tenemos los 50.400.000, pero como les decía también, no es que van a eliminar los 50.400.000, no. Van a eliminar nada más los 8.400.000. Es que estos valores que están aquí no tienen ningún problema. El problema se genera en los 14 millones, porque es el valor que se genera con el solo hecho de trasladar la mercancía de la matriz a la sucursal, y como ya les había comentado, ese solo hecho no da para incrementar abruptamente el valor de las existencias. Entonces, si esto ya se vendió, no busquen el saldo en la 1435. Tendrán que buscarlo, como dice acá este cuadrito, en la cuenta 6135. Es allí donde tienen que buscar estos 8.400.000 para poderlos eliminar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la parte que no se vende? Que es precisamente la que acabábamos de eliminar. Esa parte que no se logra vender, esa sí, señores, la vamos a eliminar de nuestro estado de situación financiera, porque esa sí permanece aún en la cuenta 1435. Entonces, repito, el sobrecosto de lo que no se venda se elimina en el estado de situación financiera, como bien lo acabamos de ver, porque todavía permanece ese saldo en la cuenta 14. Pero en la medida que comience a enajenarse esta mercancía, el sobrecosto va a pasar al costo de venta en la sucursal, y en la matriz se va a reconocer o va a tener cargos contra el resultado, la cuenta 4218. Entonces ya no procede la eliminación en el estado de situación financiera, como lo ven aquí, sino en el estado de resultados integrales. Entonces, este cuadrito, a mi modo de ver, les puede ayudar a comprender un poco más todo este tema del sobrecosto, para identificar dónde se encuentra el sobrecosto y poderlo eliminar de la manera correcta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este análisis que acabo de presentarles? Listo, asumimos que no, ¿cierto? Entonces, si no hay ninguna duda, pasemos a lo que sería ya la última parte del ejercicio, y es la parte de el estado de resultados consolidado. Permítanme, borramos acá todo para empezar de cero. Y ya saben que estos valores corresponden a los saldos que quedaron en cada uno de los balances de prueba, pero por supuesto hablando de cuentas de resultados, cuentas de ingresos, de gastos y de costos. Y arrancamos desde el siguiente punto. En la matriz tenemos reconocida una utilidad obtenida a través de la sucursal
por un valor de 2.344.000. Mientras que en la sucursal tenemos reconocido una pérdida, ¿sí? No hay una utilidad, recuerden, en la sucursal lo que queda es una pérdida de 6 millones de pesos. Si nosotros comparamos esto que estamos viendo con el primer caso que habíamos resuelto previamente, y que me voy a permitir mostrarlo acá un momentico. Miren, este que están viendo es el primer caso que habíamos trabajado. En el primer caso era mucho más sencillo porque, como no teníamos sobrecostos de por medio, lo mismo que registraba la matriz como utilidad en sucursal, era lo que reconocía la sucursal como utilidad o pérdida, ¿sí? Entonces, podríamos decir que en el primer punto, como no había sobrecostos, estos dos valores coincidían perfectamente. No tenían ningún tipo de diferencia. No tenían ningún tipo de diferencia. Permítanme un momento nuevamente. Qué pena con ustedes. Bien. Profe, estaba hablando. Profe, el micrófono está apagado. Alguien lo había silenciado. Ustedes saben que ustedes son bastante atrevidos, ¿cierto? Muy bien. Es que yo no sé, creo que el team les da la facultad a ustedes para grabar, para poner en silencio a cualquiera. Imagínate lo que no les gusta a ustedes. Bien, entonces, queda claro que en el primer caso no hay diferencias. Pero nosotros estamos en un segundo caso en el que, de entrada, estas cifras no coinciden. De entrada, estas cifras no coinciden. Entonces, ¿por qué no coinciden? Es lo que vamos a ver, porque si nosotros vemos nuestro paso a paso, aquí dice que se debe eliminar la utilidad que registró la matriz en su cuenta 4218 o eventualmente la pérdida que pudo haber registrado en la 5318. ¿Sí? Recuerden que ese ajuste lo debemos hacer para no duplicar la información. Porque si volvemos al punto 1, al primer taller, estos 21 millones estaban dos veces. Si yo voy a tomar lo que está en la matriz y le voy a sumar lo que está en la sucursal, entonces me queda dos veces estos 21 millones de pesos. Entonces se debe eliminar para no duplicarlos. ¿Sí? Para no duplicarlos. Además decíamos que la utilidad de la matriz no es esta como tal, porque ya esta utilidad tiene adicionada la utilidad de la sucursal. Entonces, ese ajuste se hacía en función de esto. Pero ¿cómo le vamos a hacer en este segundo caso si no nos coincide? Miren, yo puedo eliminar la cuenta, el saldo de la cuenta 4218, está en el débito, yo lo pasaré acá al crédito. Y puedo eliminar esta utilidad que aparece por acá en la sucursal, ¿sí? Que está por 6 millones en el débito. Si yo lo quiero eliminar, tendría que llevarlo al crédito. Y digo, bueno, pero esto no coincide porque si yo elimino estas dos cuentas, pues
No hay sumas iguales, no hay una contrapartida. Queda una diferencia de 8.400.000. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿A qué corresponde? Pues precisamente a lo que hablábamos por acá. Me devuelvo un poco. Mírenlo aquí, está resaltado con color amarillo. Corresponden estos 8.400.000 a el sobrecosto de la mercancía que se vendió. Sobrecosto de la mercancía que se vendió. Entonces, es una manera de explicar por qué se está presentando esta diferencia. ¿Por qué la sucursal tiene una pérdida de 6 y la matriz tiene una utilidad de 2? Porque el costo de venta de la sucursal tiene una sobreestimación. Miren que la sucursal reconoció un costo de 50.400.000. Y no deben ser 50.400.000. Deben ser, como bien lo veíamos acá en el cuadrito, 42 millones nada más. Entonces, a los 50.400.000 les vamos a restar 8.400.000 pesos. ¿Sí? Y miren ustedes, de esa manera, ahora sí llegamos a obtener sumas iguales. Ahora sí encontramos la contrapartida, encontramos la justificación del por qué no estaban reflejando la misma cifra. Entonces, es así como quedaría ese punto. Es así como quedarían esas eliminaciones en este segundo taller. Si nosotros lo vemos con detenimiento, realmente no es que se tenga que hacer una eliminación nueva. Seguimos hablando de lo mismo, de eliminar el valor de la 4218 o de la 5318, según sea el caso, y también eliminar esa utilidad de la sucursal que ya se había reconocido en una primera ocasión. ¿Sí? ¿Cuál es la novedad? Pues que como aquí las cifras no coinciden, debemos incorporar en esa misma eliminación el sobrecosto que está registrada en la cuenta 6135. O sea que en el fondo no es una eliminación diferente, yo lo llamaría más bien una variante a la primera eliminación. ¿Sí? Incorporar también el sobrecosto de la mercancía vendida. De hecho, así quisiera colocárselos acá en el paso a paso. ¿Sí? Incorporar en el ajuste anterior el valor del sobrecosto de la mercancía vendida. ¿Sí? Entonces, ahí ya tienen pues todos los pasos, todas las eliminaciones que se deben realizar. Y ahora sí podemos ya elaborar esta última parte, que no es más que obtener los saldos. Sumamos todo lo que tenía la matriz más todo lo que tenía la sucursal y, por supuesto, restamos lo que haya que restar según las eliminaciones y los ajustes que hicimos. Miren ustedes que la 4218 no queda con saldo, por supuesto. Los gastos, pues, los gastos no tienen problema, no tienen ningún tipo de ajuste. Sería cuestión de sumarlos nada más. Miren ustedes que los 6 millones de la utilidad que haya registrado la sucursal, pues quedan en ceros. ¿Sí? Quedan en ceros porque aquí se están eliminando. La utilidad del ejercicio entonces quedaría precisamente en 119 millones, porque ya estos 119 son el resultado de la matriz, incluyendo la utilidad que obtuvo la sucursal. Entonces, este es el resultado consolidado al final de cuentas. Analicemos ya finalmente el valor que nos queda en el costo de venta. Miremos el valor que nos queda en el costo de venta. Nos quedan 128 millones de pesos. ¿Qué son?
los 86 millones que tiene la matriz, que pues con eso no nos hemos metido, y 42 millones que debe ser el costo real de la sucursal, porque tenía 50 millones 400, pero le hemos restado 8 millones 400, perdón, para que quede el costo real, que son 42 millones, que es el que ya habíamos calculado a través de este cuadrito. ¿Sí ven? El costo real son 42 millones de pesos nada más. Entonces, es así como quedaría, es así como funciona. Ya este es el panorama completo de nuestro ejercicio número 2 de matrices y sucursales. Escucho de parte de ustedes si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pero de mi parte sería todo lo que tiene que ver con esta temática. Les escucho entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan?